Vamos a estudiar el concepto de resonancia, que es una de las consecuencias más importantes del análisis de los circuitos en respuesta a la frecuencia. Tengan presente que por ahora en todo lo que hemos trabajado en los cursos de circuitos eléctricos, hemos trabajado a una frecuencia determinada y a esa frecuencia hemos calculado las variables o hemos analizado el circuito. Lo que vamos a presentar en este tema es la importancia de qué sucede si uno puede cambiarle la frecuencia al circuito, es decir, si puede tener un barrido en frecuencia y al hacer ese análisis que se llama respuesta de frecuencia o respuesta en frecuencia, es de donde vamos a encontrar el concepto de resonancia. Por eso vamos a hablar mucho de lo que vamos a llamar circuito en resonancia o circuito resonante o lo que vamos a llamar sintonizar un circuito. Concepto muy aplicado en la operación de muchos circuitos eléctricos y electrónicos, especialmente, y como por mencionar algunos, eh, la sintonización para las emisoras de radio, para la televisión. Bueno, eso es simplemente un pequeño introducción de que la resonancia es la consecuencia de la respuesta a la frecuencia. Como definición de resonancia tenemos la siguiente. Condición que existe en un sistema físico cuando una función senoidal de amplitud fija produce una respuesta de amplitud máxima. Entonces, por ahora, quiero que tengan presente que si estamos hablando de la parte física, sistema mecánico, un sistema eléctrico, la idea es que si ustedes le aplican una excitación, una fuente de amplitud fija, se va a tener respuesta de amplitud máxima en ese circuito. Ya desde el punto de vista de los circuitos eléctricos, en los sistemas eléctricos, tenemos la siguiente definición. En los sistemas eléctricos que contengan al menos un capacitor y un inductor, se presenta la resonancia cuando la impedancia de entrada de la red es netamente resistiva. Importantísimo. ¿Cuándo un circuito va a entrar en resonancia? ¿Qué es la definición de resonancia en un circuito? Primero, para que exista ese fenómeno, se requiere que el circuito tenga al menos un inductor y un capacitor, ambos simultáneamente. Si no tiene ni inductor ni capacitor, nunca abre resonancia, o si tiene uno de ellos, tampoco. Se necesita que al menos tengan un inductor y un capacitor. Y en ese circuito, ¿cuándo va a suceder? ¿Cuándo se va a presentar la resonancia? Cuando la impedancia de entrada, o sea, lo que llamamos la impedancia de la red, sea netamente resistiva. Entonces, ya podrán darse cuenta que si vamos a tener un circuito y ese circuito está en resonancia, ese circuito está sintonizado, lo que llamamos ese circuito es resonante, pues la impedancia que ve la fuente va a ser netamente resistiva, lo que significa que en condiciones de resonancia la tensión y la corriente van a estar en fase. Claro, si el circuito es netamente resistivo, pues el voltaje de la fuente y la corriente de la fuente estarán en fase. También se concluye que si el circuito es netamente resistivo, que si V y I están en fase, es porque el factor de potencia del circuito es unitario, o sea, es igual a 1. Con esa definición de resonancia, vamos a aplicar el concepto a lo que llamamos resonancia serie, es decir, a un circuito RLC serie. La corriente que entrega la fuente, que la vamos a llamar I, pues obviamente esa corriente pasa por todos los elementos. Bien sabemos que la corriente fasorialmente la podemos encontrar como el fasor voltaje dividido en la impedancia. Si consideramos para nuestro caso que el voltaje de la fuente en el tiempo es un voltaje máximo coseno de una frecuencia y un ángulo alfa vol,
Si este es el voltaje de la fuente en el tiempo, pues obviamente el fasor, el fasor B, el fasor B será el Bm a un ángulo alfa. Bien, para el caso de la impedancia, si es igual a B sobre Z, la impedancia del circuito, bien sabemos que es R más la reactancia inductiva que es J omega L más la reactancia capacitiva que es menos J1 sobre omega C. Obviamente podríamos factorizar la J, o sea, separar la parte imaginaria y decir que esto es R más J factor de omega L menos 1 sobre omega C. Esta sería la impedancia. Reemplazando la impedancia y reemplazando el voltaje, la I que pasa por el circuito, pues obviamente la podríamos expresar como el fasor voltaje que es Bm a un ángulo alfa sobre la impedancia que es R más J omega L menos 1 sobre omega C. Esta es la expresión de la corriente en el circuito que podríamos interpretar que esa es la respuesta del circuito, ¿cierto? Si le aplico una fuente y esa fuente alimenta unos elementos pasivos, ¿qué corriente está pasando por el circuito? Entonces ahora viene el análisis de lo que vamos a llamar la respuesta en frecuencia para que ustedes se percaten de lo que implica el concepto de resonancia en un circuito RLC serie. Empecemos por lo siguiente. Primero, digamos que por los extremos. ¿Qué pasa si la fuente tiene una frecuencia de 0 radianes por segundo? O sea, para una omega de 0. Si esto llegase a suceder, es claro que la reactancia inductiva que vale omega L, pues valdrá 0 ohm. Y la reactancia capacitiva que vale 1 sobre omega C negativa, menos 1 sobre omega C, esto valdrá infinitos ohm. Lo cual indicará que estos infinitos ohm quiere decir que el capacitor está abierto, por consiguiente la impedancia total sería infinita. Y si la impedancia total del circuito es infinita, la corriente que pasa por el circuito pues sería igual a 0 amperes. El otro caso extremo, ¿qué pasa si la frecuencia a la que trabaja el circuito es infinita, grandísima, muchos radianes por segundo? Pues que la reactancia inductiva sería infinita, omega por L, y menos 1 sobre omega por C, que es la reactancia del capacitor, sería 0 ohm, infinitos ohm y 0 ohm. Nuevamente, ¿qué quiere decir infinitos ohm? Que la bobina sería un circuito abierto. Eso indica que la impedancia total también sería infinitos ohm y por consiguiente la corriente que pasa por el circuito también es de 0 amperes. Entonces, ¿qué es lo que quiero mostrarles por ahora? Que para omega 0 y para omega infinito la corriente vale 0. Si la corriente empieza en 0 y termina en 0 es porque tiene un máximo. O sea, vamos a tener una respuesta máxima. Entonces quiero que se percaten aquí, jóvenes, en la expresión de la corriente. ¿Qué sucede? Si queremos la corriente más grandota, si queremos la corriente máxima, pues obviamente la impedancia tiene que ser la más pequeñita, la impedancia tiene que ser mínima, lo más pequeñito que se pueda. Y para cumplir esto, de que corriente de impedancia mínima me produce corriente máxima, si queremos cumplir eso, basta con mirar la impedancia. Miren que la impedancia está en el denominador de la I y la impedancia vale esto. La única manera de hacer la impedancia lo más pequeñito, o sea, hacer la impedancia mínima, es cuando logremos que la parte imaginaria valga 0. Si la parte imaginaria vale 0, pues obviamente la Z va a ser lo más pequeñito. Entonces ahí es donde viene. ¿Cómo logramos que el circuito entre en lo que vamos a llamar resonancia? ¿Por qué? ¿Por qué resonancia? Primero, porque recuerden en las definiciones que teníamos, si el circuito está en resonancia, tenemos respuesta máxima. Y claro,
Respuesta máxima quiere decir que la parte imaginaria es cero, la impedancia va a ser lo más pequeñito, por consiguiente la I va a ser lo más grande. Y la otra que quiero que tengan en cuenta es que en resonancia la impedancia debe ser netamente resistiva, o sea, la impedancia debe ser solo igual a la resistencia. Y efectivamente, si hacemos la parte imaginaria cero, la impedancia me queda solo la resistencia. Entonces, conclusión, ¿qué se requiere cuando el circuito va a estar en resonancia? Cuando omega L sea igual a 1 sobre omega C, lo que nos da el despeje de que la frecuencia es igual a 1 sobre la raíz de LC. Esta es la frecuencia de resonancia y le vamos a colocar un cerito para indicar que es frecuencia de resonancia. Entonces, es un dato importantísimo que la frecuencia de resonancia es 1 sobre raíz de LC. Este circulito, este cero, lo que nos está indicando es que está en resonancia, o sea que estamos hablando de que el circuito está en resonancia. Entonces, ¿qué indica esto? Quiero que se percaten de lo siguiente. Por el momento, para el ejercicio, la L tiene un valor, o sea, la bobina que le conectaron, la bobina que se le conectó al circuito tiene un valor en henrios, el capacitor que se le conectó al circuito tiene un valor en farad. Entonces eso quiere decir que si hacemos la operación vamos a encontrar la frecuencia de resonancia, o sea, cuál es la frecuencia a la cual la impedancia es netamente resistiva y la corriente es máxima. Si logramos hacer, si uno puede sintonizar la frecuencia de la fuente, si uno tuviese posibilidad de que la fuente pudiéramos cambiar la frecuencia, uno podría empezar, digamos, desde cero, bueno, ir aumentando la frecuencia hasta lograr que la frecuencia de la fuente sea nuestra frecuencia de resonancia. Cuando eso se logre, de que la fuente trabaje a este valor de frecuencia, el circuito entraría en resonancia. Entonces decimos, sintonizamos el circuito, entró en resonancia, circuito resonante. Entonces, una posibilidad que quiero que se percaten es que si los valores de L y C están fijos y podemos cambiarle la frecuencia a la fuente, podríamos sintonizar el circuito para que entre en resonancia. La otra posibilidad para que entre en resonancia podría ser que la fuente tenga una frecuencia fija. Entonces dice, no, la fuente trabaja a X frecuencia. Pero ¿qué pasa si uno lograra cambiar los valores de L o de C o ambos, ya sea porque le conecta más bobina, le conecta más capacitores, o ya sea, muchachos, porque en un circuito real hay una falla y sacó capacitores, sacó bobina? Es decir, ¿qué pasa si ante una eventualidad los valores de L y C cambian y al cambiar L y C hace que la frecuencia del circuito sea la frecuencia de la fuente? Entonces entraría en resonancia. Por eso, a esta frecuencia que es propia de los valores de L y C, o sea, dependiendo de L y C va a haber, a esta se llama la frecuencia natural de resonancia, o sea, la frecuencia del circuito, la frecuencia natural propia de qué elemento le conecté, de qué bobina y qué capacitor le conecté. Entonces, el circuito tiene su frecuencia natural. Si la fuente logramos cuadrarle la frecuencia de la fuente, que sea la frecuencia natural del circuito, el circuito entraría en resonancia. Bien, entonces, aquí como por aclarar, si estamos en resonancia, la impedancia sería solo la resistencia y la llamaríamos así con un cerito, o sea, la impedancia en resonancia es solo la resistencia está en on. Bien, entonces ahora analicemos qué pasa con el circuito si está en resonancia. ¿Qué pasa con este circuito serie? Aparentemente un circuito muy sencillo, ¿cierto? Relativamente sencillo, donde tengo RLC en serie con una fuente, la fuente tiene un BM, una frecuencia, ¿y qué pasa si la frecuencia, qué pasa si la omega de la fuente es igual a omega cero? O sea, ¿qué pasa si la fuente trabaja la frecuencia de resonancia? Bien, ¿qué indica eso? Para este caso, que la I que tendremos es igual
al fasor B sobre Z, en este caso sería el fasor B que tiene un BM a un ángulo alfa, lo dividiríamos por la Z en resonancia, que sería, entonces, si la impedancia está en resonancia, estaríamos hallando la corriente en resonancia. ¿Eso qué indica? Que la magnitud de esa I sería máxima, sería la más grandota, y sería igual al voltaje máximo, o sea, la magnitud del voltaje dividido en la resistencia. Esa sería la corriente máxima. Esta es la corriente más grande que circula por el circuito. Entenderán que a cualquier frecuencia diferente a omega cero, pues la I la calcularíamos con esta expresión, ¿cierto? La I la calcularíamos con esta expresión, donde ya omega L tiene un valor, un omega M, porque ya no estamos a frecuencia de resonancia, y esa I siempre va a ser menor, porque la impedancia es grandota, la impedancia va a ser grande, esa I siempre va a ser menor a la I máxima. Entonces, esta es la corriente máxima. Seguimos. Si estamos en resonancia, la Z que ve la fuente es solo la resistencia. O sea, quiere decir que la impedancia de L y C se anulan. Efectivamente, se hacen cero a la frecuencia de resonancia. Resulta que por todos los elementos pasa corriente. La corriente circula por todo el circuito. Pero la fuente, por decirlo de alguna manera, la fuente solo está viendo la resistencia si la fuente está trabajando a omega cero, o sea, a la frecuencia de resonancia. Quiero que se percaten de que si la fuente solo ve la resistencia, o sea, si la Z es solo igual a R, todo este BS se nos queda en la resistencia, o sea, el voltaje de la resistencia sería el mismo voltaje de la fuente. Todo el voltaje de la fuente se queda porque sería I por R, porque la fuente solo está viendo la resistencia. Pero, ¿qué pasará con el voltaje en la bobina y qué pasará con el voltaje en el capacitor? Entonces, no se adelanten en la respuesta porque se podría interpretar que si todo el voltaje de la fuente está en la resistencia, entonces el voltaje en la bobina y el voltaje en el capacitor serían cero. ¿Para qué todo el BS se quede en la resistencia? Eso es una interpretación muy rápida y obviamente está mal. ¿Por qué? Porque por la bobina pasa corriente, por el capacitor pasa corriente, que es la corriente que pasa por todo el circuito. Por la bobina pasa una corriente y por el capacitor está pasando una corriente, y es más, es la corriente máxima. Si estamos en resonancia, por aquí, por el circuito, está circulando la corriente más grandota, la máxima. Eso quiere decir que efectivamente BL tiene un valor y que BC tiene un valor, porque acá habrá una JXL que tiene un valor en ohms y acá habrá una menos JXC que tiene un valor en ohms. ¿Qué es lo que sucede? Que si está en resonancia, XL es igual a XC, ¿sí o no? La XL es igual a la XC. Entonces, ¿que existe BL? Claro que existe BL. ¿Que existe voltaje en el capacitor? Sí existe voltaje en el capacitor. Lo que pasa es que si observan, la XL es más J, la XC es menos J, o sea, los voltajes en la bobina y el capacitor tienen la misma magnitud, pero están desfasados 180, o sea, uno es negativo del otro, lo cual hace que en verdad el que es cero es el voltaje entre los dos elementos. Este voltaje que hay entre este punto y este punto, este voltaje es el que vale cero. Entonces, al hacer un LBK, efectivamente nos quedaría que BS es igual a BR más 0, entonces BR es igual a BS o BS igual a BR. Entonces, por favor, tengan presente que 0 es el voltaje entre los dos elementos, pero cada elemento sí tiene su voltaje. Otro detalle importantísimo, BL y BC existen y por BL y BC está pasando la corriente máxima. Cuando estemos en resonancia está pasando la corriente máxima. Si por unos ohm de XL y por unos ohm de XC está pasando la corriente más
alta, más grande, eso quiere decir que muy probablemente BL y BC sean valores de voltaje elevados. Es más, vamos a trabajar algunos ejemplos y se van a percatar que los voltajes en la bobina y el capacitor van a ser mucho más grandes que el voltaje de la fuente. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muchas posibilidades desde el punto de vista de análisis circuital. Si el circuito entra en resonancia, o sea, si hacemos que la frecuencia de la fuente sea la frecuencia natural, o sea, la frecuencia de resonancia, vamos a tener lo que les acabo de indicar, corriente máxima, todo el voltaje de la fuente se queda en la resistencia, entre la bobina y el capacitor va a haber voltaje cero, pero el voltaje de la bobina y el capacitor van a ser elevadísimos. Posiblemente pues, nos pueda dañar los elementos. Posiblemente el voltaje en el capacitor se nos eleve tanto que destruya el capacitor. Posiblemente si la resistencia no está diseñada para ese nivel de potencia, pues al entrar en resonancia, la resistencia va a quedar con todo el voltaje de la fuente y posiblemente la resistencia se nos queme si es que no está diseñada para eso. En este caso, estoy mirando la resonancia como algo malo, como algo que me puede dañar los dispositivos, los equipos, los diseños, y entenderán que en muchas ocasiones muchos de los daños que suceden se le echa la culpa a la resonancia. Ah, es que el circuito entra en resonancia, es que sucedió una resonancia. Si el circuito entró en resonancia, lo que sí es claro es que la corriente es la máxima. Otra, en muchas aplicaciones, lo que se busca es que el circuito entre en resonancia. Entonces, por diseño, se hace, se determinan los valores de L y C para que el circuito entre en resonancia, porque por diseño requiero que la corriente sea grande, porque por diseño requiero que a tal frecuencia tener respuesta máxima, y es cuando sintonizamos el circuito. Entonces, habrá aplicaciones posiblemente donde el capacitor sea variable y uno puede ir cambiando el valor del capacitor hasta hacer que el circuito resuene. Eso se llama sintonizar el circuito. Esto que les he explicado es la parte conceptual, en mi opinión, importante de lo que implica, o sea, de analizar qué implica que un circuito RLC serie entre en resonancia. Voy a mostrarles una gráfica que es relativamente sencilla, donde de pronto nos resume qué es lo que está pasando con el circuito si entra en resonancia. Aquí he dibujado, he trazado lo que está sucediendo en el circuito. Aprovecho esta parte del tablero, aquí estoy en esta gráfica. Entonces, quiero analizar cómo es la corriente que pasa por el circuito en función de la frecuencia. Entonces, lo que les había comentado. Si la frecuencia vale cero, pues la impedancia es infinita, corriente es cero. Pero cuando la frecuencia tiende a infinito, también la impedancia es infinito y la corriente es cero. Entonces empieza en cero y va a terminar en 0 amperes, lo cual nos quiere decir que va a tener un máximo. Precisamente ese máximo sucede a la que llamamos omega cero, frecuencia de resonancia. Esta es la frecuencia a la cual la corriente tiene su pico máximo. ¿Y cuánto es el valor? Ese valor es el voltaje de la fuente, que lo llamamos Vm, dividido en el valor de la resistencia. Porque recuerden que a la frecuencia de resonancia, la impedancia es netamente resistiva, entonces I será igual a V sobre R. Esto es lo que está pasando, esta es la curva de la corriente, o sea, de nuestra respuesta en un circuito de RLC serie. Entonces, observen, ¿de qué depende, de quién depende el valor máximo que pueda tener la corriente si trabaja la frecuencia de resonancia? Y dice, pues depende de la resistencia que usted le conecte. Obviamente, estimando que la fuente es una fuente constante, una fuente que le aplicamos al circuito, entonces dependiendo del valor de la resistencia va a ser la corriente máxima. Esto es I máxima. Esta es la corriente más grande. I máxima igual a Vm sobre R. Otro dato que quiero que se percaten es, el valor máximo no depende de L,
No, no depende del capacitor. El valor máximo depende, obviamente, de qué fuente le aplique y qué resistencia le aplique cuando entre en resonancia. Lo que vamos a ver ahora más adelantico es de qué dependerá que la curva haga esto o de qué dependerá, aquí lo trazo no muy bien muchachos, pero de qué dependerá que la curva sea más afilada, más angostica o de qué dependerá que la curva sea más aplanada. O sea, ¿de qué dependerá el ancho de la curva? ¿De qué dependerá que la curva sea bien angosta o que la curva sea un poco más ancha? Ahí sí se van a dar de cuenta de que lo aplanada, lo angosta o lo afilada de la curva sí va a depender de L y de C. Entonces, por ahora tengan presente que el valor máximo depende de la resistencia. La frecuencia, obviamente, la frecuencia a la que sucede ese máximo depende de L y C, que lo acabamos de encontrar acá. Y ahora vamos a determinar de qué depende, quién nos va a decir qué tan angosta, qué tan aguda, qué tan afilada es la curva o no. Eso lo determinamos con un concepto que se llama factor de calidad. El factor de calidad del circuito es el que nos va a decir qué tan angosta, qué tan aplanada, qué tan afilada es la curva de respuesta. Lo que les comento del tema del factor de calidad, creo que lo veremos en un próximo video. Este lo dejo aquí con solo los conceptos fundamentales de lo que es la resonancia en serie. En el siguiente video les explico el factor de calidad, que es el que nos determina lo ancho o lo afilada de la curva.